Bueno, me dices, ¿eh? Dale. Hola, mi nombre es Jorge Duárez y tengo el gusto de compartir con ustedes este quinto módulo que lleva por título Buen Gobierno y Vigilancia Ciudadana. Como pueden revisar en la sumilla, la idea del módulo es que por un lado tengamos algunas nociones fundamentales en torno a la vigilancia ciudadana, al buen gobierno, y por otro lado también hagamos algunas reflexiones en torno a las experiencias que se han venido sucediendo en los últimos años en torno justamente a esta práctica que es la vigilancia. Para mi exposición les propongo 5 puntos que considero nos pueden ayudar a tener un conocimiento general, introductorio, pero sustancial en torno a este tema. El primero tiene que ver con una noción que es fundamental para pensar este campo, que es la noción de lo público, que ha estado presente seguramente en los anteriores módulos y que ahora nos tomaremos algunos minutos para ahondar en los sentidos de este concepto que es fundamental en este campo de la vigilancia ciudadana, que es justamente lo público. Lo segundo es ubicar la vigilancia ciudadana en los procesos políticos de nuestro país y que para los fines de esta exposición los vincularemos con la transición democrática que se inicia en el país después de la experiencia del fujimorismo. El tercer punto tiene que ver con una noción clave de este módulo que es el buen gobierno y cómo se inició esta discusión en nuestro país y las consecuencias que tiene esta noción del buen gobierno para la vigilancia ciudadana. El cuarto punto es entrar en materia de lleno, que es la vigilancia ciudadana, proponiéndole a ustedes algunos conceptos, definiciones de la vigilancia, lo que implica la vigilancia y hacer referencia a algunas experiencias propias de este ejercicio ciudadano en nuestro país. Y por último, el quinto punto sería ubicar a la vigilancia ciudadana en este sistema más amplio de pesos y contrapesos que buscan formas de prevenir y de ser punible los actos de corrupción. Se me fue esa palabra. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos 5 puntos, luego haremos algunas conclusiones que nos permitan llevar pues una idea que les pueda servir a ustedes en sus reflexiones y en su trabajo en torno a la vigilancia ciudadana. Bueno, empecemos con el primer punto, que era esto de la idea en torno a lo público. Según la filósofa Nora Robotnikov, en un texto que va a estar accesible para ustedes en el módulo, podemos identificar en el pensamiento político contemporáneo, incluso clásico, 3 nociones básicas de lo público, ¿no? Los cuales considero y les propongo pensarlos siempre presentes en las reflexiones en torno a la vigilancia ciudadana. Por un lado tenemos una noción de lo público que nos remite a lo común y a lo general, ¿no? En oposición a lo individual y privado. Esta primera noción, digamos, de lo común y general nos remite al interés público, ¿no? Atañe al colectivo, atañe a la comunidad política, al interés general, al interés público, al bien común, en final de cuentas. Es la noción de lo público más cercana a la misma práctica de la política, ¿no? Que además cuando hablamos de lo público como aquello que es de interés general, también remite a aquello que la autoridad debe enfrentar, o que es de una temática que demanda de la intervención de la autoridad. Esta noción de lo común y lo general se opone a una idea de lo privado, ¿no? Son esos ámbitos privados, o lo individual, en donde no necesariamente se demanda la intervención de una autoridad pública. La segunda noción de lo público tiene que ver con lo manifiesto, con lo no secreto, ¿no? Que se opone a lo oculto o lo secreto específicamente, ¿no? Es aquello que se presenta o que aparece en la mirada de la comunidad, ¿no? Y es esta noción de lo público que implica el principio de publicidad, ¿no? De aquello que puede ser conocido por todos los miembros de la comunidad política, ¿no?
Entonces tenemos una primera noción que es de lo público, que refiere a lo común, al interés general. Una segunda noción de lo público que tiene que ver con lo manifiesto, con lo no secreto, que nos remite al principio de publicidad. Y tenemos una tercera concepción, una tercera noción de lo público que tiene que ver con lo abierto, con lo que se opone a lo cerrado, justamente, aquello que nos remite a la accesibilidad, ¿no? Al lugar público, a la participación ciudadana. La accesibilidad justamente de información pública, por ejemplo, ¿no? Aquellos donde se define quiénes pueden participar de la comunidad y quiénes no pueden participar de la comunidad y de sus decisiones. Entonces, tenemos tres nociones que vamos a dar cuenta de cómo todo el tiempo van a estar presentándose en las discusiones en torno a la vigilancia ciudadana, en torno incluso a la democracia en su conjunto, pero que suelen funcionar en estas tres acepciones, ¿no? Lo público como aquello de interés general, lo público como aquello que implica el principio de publicidad, y lo público como en el sentido de accesibilidad, de participación. Esas tres nociones van a ser fundamentales. Incluso estos sentidos van a estar muchas veces tensionadas por la propia práctica política. Tenemos nociones que suelen ser referidas en el quehacer político como el secreto de Estado, por ejemplo, o la razón de Estado, que suelen poner ciertas trabas a alguna de estas nociones de lo público. Piensen, por ejemplo, en lo que sucedió con una periodista de una televisora de canal público que difundió información en torno al sector defensa y que fue denunciada por el Estado porque supuestamente había violentado el secreto de Estado. Entonces eso puede ser un ejemplo para que pensemos cómo la política implica también ciertas tensiones entre estas nociones de lo público y que van a suponer justamente muchas veces conflictos que van a definir nuestras prácticas, ¿sí? Pasemos al segundo punto. El segundo punto tenía que ver con la transición democrática y la lucha contra la corrupción. Justamente una de las, si quieren, conclusiones que se llegan en el balance que se da en la etapa post-Fujimori es que algo que nos había dejado el Fujimorismo era un Estado sumamente centralista, en donde la gran mayoría de decisiones públicas habían caído en una alta discrecionalidad, ¿no? En donde acceder a la información pública era casi imposible y eran ámbitos cerrados, y en donde justamente cambió la corrupción, en donde el interés público se redujo a los intereses privados. Una manera de afrontar estos problemas fue a través de generar justamente una serie de instancias de participación, de acceso a información para socavar todo este conjunto de prácticas, ¿no? Prácticas que a su vez habían, por un lado, generalizado una serie de transgresiones que históricamente han estado presentes en el Estado peruano, ¿no? Pero que a su vez habían estado en diálogo con esa habitual tolerancia ciudadana frente a la corrupción, ¿no? Que es algo que lamentablemente caracteriza a nuestra sociedad. Por un lado teníamos un Estado sumamente, un poder ejecutivo específicamente sustentado en una lógica del poder sumamente patrimonial, ¿no? En el sentido de que se trataba de afirmar el poder apelando a un bien general, a un bien colectivo, pero que se considera no obligado a cumplir con la ley, a cumplir con el Estado de Derecho, ¿no? Hay una frase que viene de la colonia, ¿no? Pero que es muy presente en la política nacional, que es esta frase que dice que la ley se obedece pero no se cumple, ¿no? Es decir, la ley es siempre una fuente de transgresión, ¿no? Y es en esa transgresión en donde muchas veces usualmente está presente el poder, ¿no? Más que en la observancia de la ley. Pero además teníamos un Estado en donde el poder judicial era endémicamente débil, ¿no? Entonces los pesos y contrapesos en el Estado habían sido socavados, se había cimentado una lógica patrimonial del poder, y eso todo va de la mano con esa alta tolerancia ciudadana frente a la corrupción. El fin del Fujimorismo
digamos que genera a contrapeso una corriente, ¿no?, ciudadana de crítica y de lucha anticorrupción, y genera una serie de correlaciones de fuerza al interior del Estado que permiten una serie de iniciativas que buscan socavar esa lógica patrimonial y esa debilidad del Poder Judicial, ¿no? En el marco de esas iniciativas es donde podemos encontrar justamente esta promoción de la vigilancia ciudadana, ¿no? Dice este importante historiador de la corrupción en el Perú, Francisco Quirós, que justamente esta etapa post-Fujimori comenzó en el Perú con la reforma anticorrupción más amplia e intensa de su historia moderna. Nos debe llamar a la reflexión, habiendo pasado 15 años, ¿no?, de transición democrática, pensar cuánto se han cumplido las promesas de la transición. Me adelantaría a decir que muchas de esas promesas no se han cumplido, ¿no?, porque justamente en estos días estamos viendo cómo cada vez salen a la luz nuevas y nuevas denuncias de uno de los casos de corrupción seguramente más grandes de nuestra república, ¿no?, que es conocido como el caso Lava Jato, y que está involucrando los últimos 3 gobiernos democráticos. Entonces eso nos hace pensar en todo aún los desafíos que se nos tienen delante frente a desarrollar una cultura cívica vinculada a la transparencia, y también una cultura política, ¿no?, de transparencia, apertura, ¿no?, de respeto a la participación ciudadana y de órganos estatales capaces de realmente generar contrapesos. Estas nociones de transparencia, de vigilancia, van de la mano, y esto entramos acá al tercer punto, con esta noción una noción clave del buen gobierno. El buen gobierno es como la maduración de una idea anterior, que es la idea de gobernabilidad, que seguramente más de una vez la han escuchado. Lo que pasa es que el buen gobierno trata de ser una noción más abarcativa. Y en el Perú, un grupo de intelectuales, de políticos, que fueron muy importantes para desarrollar estas reflexiones, se articularon en torno a un proyecto que se denominó Agenda Perú, que fue un grupo de investigadores, de estudiosos, de políticos, que se aglutinaron en el marco de toda la resistencia frente al fujimorismo, a mediados de los años 90. Ellos propusieron pensar el buen gobierno en base a 3 nociones fundamentales, que es, por un lado, la eficiencia, la eficacia y la legitimidad. La eficiencia apunta al logro de objetivos, a los logros de los objetivos trazados. Pensemos, por ejemplo, en los objetivos planteados por el Acuerdo Nacional, ¿no? Un gobierno eficiente debe ser capaz de cumplir con esos objetivos. Un objetivo clave de la transición, por ejemplo, fue la transparencia, ¿no? Entonces, un gobierno eficiente debe ser capaz de cumplir con ese objetivo. Un gobierno eficaz que genere confianza en las instituciones, ¿no?, dando así estabilidad a la democracia como régimen político, ¿no? Y un gobierno legítimo en aquel que la ciudadanía reconoce y acepta la facultad de los gobernantes a ejercer justamente este poder y la autoridad. Podemos pensar cómo justamente la corrupción socava estos 3 elementos del buen gobierno, de ser un gobierno eficiente, eficaz y legítimo. Un dato que nos puede dar luz sobre esto es cómo, nuevamente, Quirós, en base a cálculos de larga data, dice que aproximadamente el 30% del presupuesto público anualmente se suele perder en actos de corrupción. Pensemos cómo en entidades públicas que pierden recursos públicos, pierden también capacidad de eficiencia para lograr sus objetivos, evidentemente pierden confianza frente a la ciudadanía y por consecuencia también socavan su legitimidad. Eso en un país en donde, recordemos, las instituciones públicas fundamentales de la democracia, como el Congreso o el Poder Judicial, gozan de bajísimas
bajísimo respaldo ciudadano. Frente a ese escenario, el buen gobierno lo que plantea es justamente pensar un gobierno eficiente, eficaz y legítimo, promoviendo prácticas de participación ciudadana, apelando al diálogo y a la búsqueda de consensos. Podemos pensar que el ejemplo más evidente de esta conjunción de principios para el buen gobierno es, por ejemplo, el proceso de descentralización del Estado, ¿no? En donde se propuso como uno de sus objetivos y de sus principios la transparencia y la participación. También se buscó que la administración pública en esta experiencia justamente se abra a formas de involucrar a la ciudadanía para que de esa manera podamos prevenir actos de corrupción. De alguna manera, haciendo un balance, digamos, algo que podemos llamar como la primavera democrática, de alguna manera, desde mi punto de vista, fue bastante ingenua, si queremos, en pensar que la participación y el diálogo y el consenso iban a emanar de una manera cuasi espontánea, abriendo los canales y construyendo ciertos mecanismos, ¿no? Y creo que es ingenua en tanto, de alguna forma perdió de vista que, como en toda sociedad se promueve la participación, el diálogo y el consenso, en sociedades heterogéneas como la nuestra, ¿no? Con múltiples intereses que no necesariamente siempre van a coincidir. Entonces el buen gobierno también siempre va a estar tensionado por las relaciones de poder. Y estas relaciones de poder siempre las debemos tener en cuenta porque, como veremos, van a influir también en las experiencias de vigilancia ciudadana. Creo que 15 años después podemos darnos cuenta de que las motivaciones de la transición deben ser pesadas ahora con las experiencias concretas, y a partir de eso ver qué le podemos pedir y qué no le podemos pedir a prácticas ciudadanas como la vigilancia, ¿no? Dicho esto, habiéndoles propuesto pensar siempre lo público en tres acepciones, ubicando la vigilancia ciudadana en esta experiencia de la transición, en donde uno de sus aspectos clave fue la promoción del buen gobierno, pasemos a decir algunas cosas puntuales ya sobre la vigilancia ciudadana. Entonces, ¿cómo podemos pensar